Tallulah Hemingway siempre se ha enorgullecido de su intuición. Ya de niña era capaz de distinguir inequívocamente quién de sus compañeros mentía, y en la universidad siempre podía intuir la proximidad de los exámenes sorpresa. Pero hoy su intuición le había fallado, o había funcionado demasiado bien. Llegaba tarde a Vesper. Su amiga se había mudado a un piso nuevo en la parte vieja de la ciudad, y Tallulah le había prometido llevarle el postre para la merienda, tarta casera de manzana y canela, la receta característica de su abuela. La tarta era perfecta, corteza dorada, relleno jugoso y ligeramente ácido. Tallulah la metió cuidadosamente en una caja y se marchó. El coche se había averiado hacía 15 días y Montgomery aún no había tenido tiempo de llevarlo a reparar. Lo haré el próximo sábado, prometía cada vez, pero luego había asuntos urgentes, proyectos apremiantes, reuniones importantes. Durante los últimos 6 meses había estado constantemente ocupado, y ella había dejado de insistir, así que hoy tuvo que llamar a un taxi. El conductor, un hombre mayor con barba de roble, se mostró inusualmente hablador. Habló largo y tendido sobre sus nietos, sus viajes de pesca favoritos y los precios de la gasolina, y Tallulah asintió distraída, mirando por la ventanilla. La ciudad primaveral le parecía especialmente hermosa: verdes brillantes, magnolias en flor, gente con chaquetas ligeras disfrutando del primer día realmente cálido. Y le digo que nunca había sido así, continuó el conductor. Hace 15 años, la gasolina costaba en esta gasolinera. Tallulah dejó de escuchar. Una silueta familiar en la acera llamó su atención. Un hombre alto con el pelo oscuro recogido en una coleta descuidada estaba de pie a la entrada del restaurante Laurel Wreath. Se trataba de su marido, Montgomery Hemingway, quien, según dijo, debía estar ahora mismo al otro lado de la ciudad, en una reunión importante con un cliente. A Tallulah le dio un vuelco el corazón. Montgomery no parecía un hombre que se apresura a una reunión de negocios. En lugar de su estricto traje habitual, llevaba unos vaqueros raídos y una camiseta gris, ropa de fin de semana, no de oficina. Parecía relajado y aparentemente feliz. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo y Tallulah vio salir del restaurante a una mujer joven, alta, delgada, pelirroja hasta los hombros. Su vientre redondeado no dejaba lugar a dudas de que estaba embarazada de 6 o 7 meses. —¿Va a pasar, señora? —preguntó el conductor cuando el semáforo se puso en verde. —Espere —susurró Tallulah, sin apartar los ojos de la escena. Montgomery rodeó a la mujer con el brazo. No fue un fugaz abrazo amistoso, sino uno largo y cálido. Le dijo algo al oído, y ella se rió, echando la cabeza hacia atrás. Luego le puso suavemente la mano en el vientre y se quedó allí unos segundos con cara de asombro. La mujer le cubrió la palma con la suya. Tallulah sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Primero fue el aturdimiento, luego una oleada de calor le recorrió desde la nuca hasta las mejillas. Se le secó la boca. —¿Señora? —volvió a preguntar el taxista. —¿Seguimos? Podría haber saltado del coche. Podría haber corrido hacia ellos y montar un escándalo en la calle. Podría haber gritado, llorado, exigido una explicación. Pero en lugar de eso, Tallulah apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. —Sí —dijo con voz ronca—, sigamos adelante. Las calles cambiaban de una a otra, pero Tallulah no se fijaba en nada de lo que la rodeaba. La imagen que tenía ante sus ojos era Montgomery, su marido, su mano en el vientre de la otra mujer, su intimidad que no dejaba lugar a dudas de que no eran conocidos casuales. 10 años de matrimonio, 10 años que ella consideraba felices, o al menos estables. Claro que últimamente se habían distanciado el uno del otro.
Montgomery a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, se volvía más callado, a veces pasaba de ella, inmerso en sus propios pensamientos, pero ella lo atribuía al cansancio, a la crisis de los 40, a cualquier otra cosa menos a esto. «Ya hemos llegado», anunció el taxista, deteniéndose frente a una casa de 3 plantas con un mirador. Tallulah pagó, dejó una generosa propina y bajó del coche. Sentía las piernas de algodón. Se acercó al porche y se quedó paralizada ante la puerta. ¿Cómo iba a poder hablar ahora con Vesper de nada? ¿Cómo iba a poder sonreír, hablar del nuevo piso, cotillear sobre la gente que conocía? ¡Tallulah! La puerta se abrió de golpe y Vesper Cavanaugh, su mejor amiga desde el instituto, apareció en el umbral. Era bajita, con un corte de pelo corto y brillantes mechones morados, y llevaba un delantal manchado de pintura. «Creía que no ibas a venir. Oh, después de todo has hecho tu tarta especial. Entra rápido, la tetera está hirviendo». Tallulah cruzó el umbral y miró a su alrededor. El piso de Vesper era tan ecléctico como ella. Muebles antiguos y arte moderno, fotografías antiguas enmarcadas junto a brillantes cuadros abstractos de la propia Vesper. «¿Te encuentras bien?», preguntó Vesper mirando atentamente a su amiga. «Estás pálida». «Sí, solo estoy cansada», mintió Tallulah. «Deja que te ayude con el té». En la cocina, Vesper cortó la tarta, dispuso las tazas y siguió hablando del nuevo piso, de los vecinos, de lo mucho que le gustaba el barrio. Tallulah asintió, sonrió en todos los lugares adecuados, pero sus pensamientos estaban muy lejos. «Entonces», dijo finalmente Vesper, sentándose frente a ella y mirando atentamente a su amiga, «escúpelo. ¿Qué ha pasado?». Tallulah bebió un sorbo de té. El líquido caliente le quemó la lengua, pero casi no sintió dolor. «Vesper, ¿alguna vez sientes que no conoces a la persona con la que has vivido 10 años?» Vesper frunció el ceño. «¿Te refieres a Montgomery? ¿Qué ha hecho?» «Lo he visto hoy, con otra mujer, embarazada». Vesper gimió y dejó su taza. «¿Estás segura de que era él?» «Totalmente». Tallulah apretó los dientes, intentando contener las lágrimas. La estaba abrazando, tocándole el vientre, y se miraron cercanos. ¿Podría tratarse de algún pariente? ¿Un primo? ¿Un viejo amigo? Montgomery no tiene parientes excepto su madre, y nunca había mencionado amigos íntimos. Vesper se mordió el labio. ¿Habló con él? No. Iba en un taxi y los vi y pasé de largo. ¿Por qué?, se preguntó Tallulah. ¿Por qué no corrió a enfrentarse a él allí mismo, en la calle? ¿Orgullo? ¿Miedo escénico? ¿O algo más? No lo sé. Tal vez porque no quería hacer una escena en público, o porque... vaciló. Porque tengo miedo de descubrir la verdad. Vesper alargó la mano y apretó la palma de su amiga. ¿Qué vas a hacer ahora? Averiguarlo. Averiguar quién es. ¿Cómo? No lo sé, admitió Tallulah con sinceridad. Pero tengo que averiguarlo, y solo entonces decidir qué hacer a continuación. Hablaron hasta bien entrada la noche. Vesper sugirió varias opciones, desde una simple vigilancia hasta la contratación de un investigador privado. Tallulah escuchó, pero se dio cuenta de que tenía que hacer las cosas a su manera. Necesitaba tiempo para pensarlo. Llegó tarde a casa. Montgomery ya estaba allí, sentado en el salón con el portátil sobre las rodillas. Cuando la vio, sonrió, esa sonrisa tan familiar que siempre le hacía sentir calor. Pero ahora estaba vacía y fría por dentro. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó cerrando el portátil. «¿Está Vesper contenta con el nuevo piso?». Tallulah lo miró fijamente, tratando de ver los signos de una mentira en su rostro. ¿Cómo podía sentarse aquí y preguntarle por su día después de lo que había visto? «Sí,
El piso es estupendo, dijo, intentando que su voz sonara normal. ¿Y qué tal la reunión con tu cliente? Montgomery se congeló un segundo, casi imperceptiblemente, pero ella lo conocía demasiado bien. Bien, respondió. Creo que llegaremos a un acuerdo. ¿Cenasteis? Sí, en casa de Vesper. Tayulá se dirigió a las escaleras. Estoy cansada, me voy a la cama. Subió al dormitorio, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Se acercó al espejo y miró largamente su reflejo. Tenía 36 años, pelo oscuro con mechones plateados que no quería teñir todavía, arrugas en las comisuras de los ojos. Siempre se había considerado atractiva, pero no guapa. Montgomery había dicho que le encantaban sus ojos de un cálido color avellana, su sonrisa, sus manos. ¿Había dicho las mismas palabras a esta otra mujer? Tallulah se acercó al armario y abrió el cajón superior de la cómoda. Allí, bajo una pila de jerseys, había un viejo álbum de fotos. Lo sacó y se sentó en la cama. El álbum estaba raído, con la portada descolorida. Dentro había fotos de su pasado común. Aquí estaban en un picnic en el parque, apenas un mes después de conocerse. Aquí está su boda, una modesta ceremonia en una pequeña iglesia, solo amigos íntimos y familiares. Aquí está la casa que compraron hace 3 años, vieja, necesitada de reformas, pero muy acogedora. Pero también había otras fotos. Un solitario Montgomery antes de conocerse. Algunas fotos que le había enseñado a regañadientes cuando empezaron a salir. En ellas parecía más joven, el pelo más corto, los ojos diferentes, despreocupados. Hablaba poco y de mala gana sobre esa parte de su vida. Nada especial, decía. Solo una infancia corriente, una juventud corriente. Pero ella siempre sintió que había algo más detrás de esas palabras, algo de lo que él no quería hablar. Mirando ahora las fotos, Tallulah se dio cuenta de lo poco que sabía del hombre con el que había vivido 10 años. ¿La otra mujer sabía más? ¿Era ella parte de su pasado que él había ocultado tan cuidadosamente? Montgomery llamó a la puerta. «¿Tallulah? ¿Me permite?» Ella cerró apresuradamente el álbum y lo deslizó bajo su almohada. «Sí, pase». Abrió la puerta y se detuvo en el umbral, como si dudara en entrar. «¿Va todo bien? Hoy estás rara». «Estoy cansada». Ella se dio la vuelta, temiendo que él viera el dolor y la desconfianza en sus ojos. «¿Estás segura?» Él se acercó y se sentó a su lado en la cama. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa que te preocupe. ¿Lo sabes?», quiso preguntar ella. «¿Puedes contarme todo lo que te preocupa? ¿Quién es ella? ¿Qué os une? ¿Por qué me mientes?» Pero en vez de eso, Tallulah dijo: «Lo sé. Solo estoy cansada y quiero dormir». Montgomery la miró durante un largo momento, luego asintió y salió de la habitación. Tallulah se quedó despierta, oyéndole pasear por el piso de abajo, encender la televisión, abrir la nevera. Los sonidos normales y familiares de su vida juntos. Una vida que probablemente se basaba en mentiras. Por la mañana se despertó con olor a café. Montgomery estaba de pie junto a la cama con una bandeja en las manos. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «Te he preparado el desayuno. Tostadas con sirope de arce, sus favoritas, bayas frescas, zumo de naranja, justo como a ella le gusta». «Gracias», dijo Tallulah, sentándose en la cama. «¿Por qué tanta atención? Solo quería hacerte feliz». Dejó la bandeja sobre su regazo y le besó la frente. Anoche parecías disgustada. Ella lo miró fijamente, intentando averiguar si era remordimiento o solo preocupación. ¿Sospecha algo? ¿Sabe que ella lo vio ayer? «Hoy tengo mucho que hacer», dijo Montgomery poniéndose la chaqueta. «Volveré tarde, no me esperes para cenar».
¿Otra vez con un cliente?, preguntó, untando mantequilla en su tostada. Se quedó inmóvil un momento. Sí, negociaciones importantes. Volvió a besarla, ahora en la mejilla. Te veré esta noche. Tallulah esperó a que los pasos de Montgomery se desvanecieran en el camino de entrada. Se acercó a la ventana, descorrió las cortinas y siguió con la mirada la alta figura de Montgomery que se dirigía al garaje. Un momento después, su Volvo plateado entró en la calle y desapareció al doblar la esquina. Tallulah respiró hondo. La casa en la que habían vivido los últimos 3 años le pareció de repente extraña, llena de secretos. Siempre había sido una norma tácita entre ellos respetar el espacio personal del otro. Montgomery nunca tocaba su correo, nunca revisaba su teléfono, nunca miraba en los cajones de su escritorio, y ella hacía lo mismo con él. Hasta hoy. Al entrar en su despacho, Tallulah se detuvo en el umbral. El escritorio ordenado, las estanterías con libros de arquitectura y diseño, las maquetas de los edificios en los que había trabajado, todo le resultaba familiar, conocido. Pero ahora miraba la habitación con otros ojos, los ojos de un detective en busca de pistas. Tallulah se acercó al escritorio. El cajón superior no estaba cerrado. Dentro había el material de oficina habitual, algunos bolígrafos, clips y un bloc de notas. En el segundo había carpetas de documentos pulcramente firmados, Proyecto Riverview, Encargo Polanski, Renovación Pasillo. Revisó metódicamente todos los cajones, pero no encontró nada sospechoso. Ni cartas de amor, ni fotos de la mujer pelirroja, ni billetes para 2 en un viaje romántico. Tallulah no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. Entonces encendió su ordenador. Conocía la contraseña. El día de su boda. Parecía irónico. El escritorio estaba tan ordenado como en la vida real. Archivos en carpetas, programas en orden, nada de caos. Tallulah abrió su navegador y comprobó su historial. Páginas profesionales de arquitectura, noticias, banca electrónica, algunas tiendas online. Miró la lista de los últimos 15 días. Nada fuera de lo común. Solo... Montgomery echó un vistazo a su antigua página de Facebook que hacía años que no utilizaba. Siempre había dicho que las redes sociales eran una pérdida de tiempo. Tallulah hizo clic en el enlace y el navegador abrió la página. La cuenta de Montgomery Hemingway, actualizada por última vez hacía 2 años, la foto de perfil una foto de ellos juntos frente a un lago. Empezó a buscar entre sus amigos, un centenar de personas, en su mayoría colegas y conocidos a los que ella también conocía. De repente, un nombre en la lista de mensajes recientes llamó su atención. Olympia Westwood. Tallulah hizo clic en él, pero los mensajes no estaban disponibles. Obviamente, Montgomery los había borrado. Se dirigió al perfil de Olympia. Una joven pelirroja sonreía en una foto, la misma que Tallulah había visto ayer a la salida del restaurante. En la sección Sobre mí ponía que Olympia trabajaba en la biblioteca local, se había licenciado en la Universidad de Columbia y le encantaban la literatura clásica y el jazz. Tallulah empezó a mirar las fotos. Olympia con un libro en el parque, Olympia delante de la Torre Eiffel, Olympia en un grupo de amigos en algún festival. La mayoría de las fotos de los últimos meses la mostraban sola o con sus amigas. El embarazo era visible en fotos recientes, pero no se mencionaba al padre del bebé. Ninguna foto conjunta con Montgomery. Sin embargo, al hojear las fotos más antiguas, Tallulah se paralizó de repente. Una foto de hacía 5 años mostraba a Olympia, junto a ella una chica que se parecía mucho a ella, pero con el pelo castaño en lugar de pelirrojo, y el joven Montgomery, con el pelo corto y sin la barba que llevaba ahora.
Estaban de pie junto a una especie de cascada, los tres sonriendo a la cámara, con aspecto feliz y despreocupado. El pie de foto decía: recordando a Sinclair, 5 años sin ti, siempre estás con nosotros. Tayulá sintió un escalofrío. ¿Sinclair? ¿Quién era? ¿Y por qué Montgomery nunca había mencionado ese nombre? Hizo clic en la etiqueta Sinclair Westwood y accedió a una página conmemorativa. La foto superior era de la misma chica con el pelo castaño que se parecía tanto a Olympia. La descripción decía: Sinclair Westwood, 26 de junio de 1991 a 2 de mayo de 2018. Tallulah hizo un cálculo rápido. Este Sinclair había muerto hacía 7 años, 3 antes de que ella conociera a Montgomery. A juzgar por su apellido, estaba emparentada con Olympia. ¿Una hermana? Y por las fotos. Era alguien muy importante para Montgomery. La página estaba llena de mensajes de amigos y familiares expresando sus condolencias y compartiendo recuerdos. Montgomery también dejó algunos comentarios breves, en su mayoría poemas, sin revelaciones personales. Tayulá se recostó en la silla, tratando de ordenar la información que había recibido. Quizá no era lo que había pensado en un principio. Quizá Montgomery y la tal Olympia estaban unidos por un dolor común, la pérdida de una chica que era hermana de uno y presumiblemente amante del otro. Pero entonces, ¿por qué se lo había ocultado todos estos años? ¿Y por qué se veían en secreto? Tallulah decidió que necesitaba más información. Tecleó el nombre del restaurante Laurel Wreath en su navegador y encontró la dirección. 1 hora más tarde, estaba frente a un elegante edificio de estilo georgiano con un letrero verde oscuro y cuidados arbustos de boj en macetas. Dentro, el restaurante estaba medio vacío. A media tarde, no era la hora más concurrida. El interior era oscuro, con paneles de madera y una iluminación tenue. El lugar perfecto para una reunión secreta. Tallulah se sentó en una mesa del rincón y pidió un té. Un joven camarero con camisa blanca y chaleco negro le trajo una tetera pequeña y una taza con plato. «Disculpe», empezó Tallulah, intentando hablar con desenfado. «Estoy buscando a alguien. Mi amigo me recomendó que nos viéramos aquí, pero no estoy segura de haber acertado con la hora». «¿Cómo es su amigo?», preguntó amablemente el camarero. «Puede que le haya visto». Un hombre alto con el pelo oscuro recogido en una coleta, a menudo en compañía de una mujer pelirroja, ahora embarazada. El camarero sonrió. «Ah, se refiere al señor Hemingway y a la señorita Westwood. Son nuestros clientes habituales. Suelen venir los martes, sobre las 3. A Tallulah se le encogió el corazón. Habituales. Los martes eran los días en que Montgomery decía que llegaba tarde a las reuniones. «¿Desde cuándo vienen a verte?», preguntó, tratando de mantener la naturalidad de su voz. «Al menos 1 año, quizá más». El camarero dudó. «Sí, definitivamente más de 1 año, porque recuerdo que la primavera pasada celebraron aquí algún aniversario. El señor Hemingway pidió un postre especial y champán. 1 año. Llevan 1 año reuniéndose aquí. Todo este tiempo, mientras Tallulah pensaba que su marido estaba inmerso en el trabajo, él había estado viendo a otra mujer en este acogedor restaurante». «¿Cuál era su relación?», preguntó Tallulah, intentando que la pregunta sonara lo más inocente posible. Parecían tan cercanos. El camarero parecía un poco avergonzado. «No puedo asegurarlo, señora. Siempre son muy cariñosos, pero...», vaciló. «No es que sean pareja, ya me entiende. Más bien como viejos amigos o parientes. Pero algo ha cambiado en los últimos meses. Se han vuelto más. No sé, ¿en serio?». «El señor Hemingway se ha mostrado especialmente solícito desde que la señorita Westwood se quedó embarazada». «Gracias».
dijo Tallulah, terminándose el té de un trago. Supongo que esta tarde me he equivocado. Dale recuerdos al señor Hemingway de parte de Tallulah si le ves. Dejó la exagerada suma sobre la mesa y salió rápidamente, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Fuera, Tallulah respiró hondo, tratando de calmarse. Ahora sabía con certeza que Montgomery le había mentido, pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué? ¿Qué lo relacionaba con esa tal Olympia y con su hermana muerta, Sinclair? Tallulah decidió volver a casa y continuar allí su búsqueda. Ya lo sabía. En su garaje, en un gran armario, había cajas con las cosas de Montgomery que él había traído cuando se fueron a vivir juntos. Ella nunca había mostrado mucho interés por ellas, respetando su espacio personal. Pero ahora era distinto. El garaje la recibió con un escalofrío y olor a aceite de máquina. Tallulah se acercó a un armario en el rincón más alejado y abrió las puertas. Dentro había varias cajas de cartón firmadas con rotulador, libros, papeles y varios. Empezó por la caja varios. Dentro había viejos CD, unas cuantas revistas de arquitectura en mal estado, recuerdos de viajes que Montgomery había hecho antes de conocerse. En el fondo de la caja, Tallulah encontró una pequeña caja de madera oscura. Al abrirla, vio varias fotografías apiladas y una cajita de terciopelo. Se le aceleró el corazón. Abrió la caja de terciopelo. Dentro había un anillo con un pequeño zafiro rodeado de diamantes diminutos. No era un anillo de compromiso, sino más bien un regalo, delicado, vintage. En el interior estaba grabado S.W. Forever, M.H.H. S.W. Sinclair Westwood, Montgomery, para siempre. Tallulah dejó el anillo a un lado y cogió las fotografías. La primera mostraba a Montgomery y Sinclair frente a un paisaje otoñal, ambos con jerseys, bufandas, sonrientes. La segunda los mostraba en la playa, bronceados, felices. La tercera mostraba a Sinclair solo, sentado al piano, de perfil bajo un haz de luz procedente de la ventana, con aspecto de foto de revista. Detrás de estas fotos, Tallulah encontró un recorte de periódico, amarillento por el paso del tiempo, con el titular «Trágico accidente en la carretera 35». El artículo informaba de una colisión de dos coches en la que había muerto Sinclair Westwood, de 27 años. El conductor del segundo vehículo, Jack Reeves, de 29 años, estaba bajo los efectos del alcohol y fue detenido en el lugar de los hechos, decía el artículo. Así murió Sinclair, en un accidente de coche causado por un conductor borracho. En la siguiente foto, Tallulah vio a Sinclair y Olympia juntas, dos hermanas tan parecidas y tan diferentes al mismo tiempo. Estaban cogidas de la mano, riendo a la cámara, y al fondo se veía una vieja casa con una valla blanca. La última foto de la pila fue tomada en algún tipo de celebración. A juzgar por el vestido blanco de Sinclair, era una fiesta de compromiso. Montgomery estaba de pie junto a ella, con el brazo alrededor de su cintura, y al otro lado de la novia estaba Olympia, con un vestido azul claro de dama de honor, sosteniendo una copa de champán. Los tres con caras alegres y felices. Compromiso. Sinclair era la prometida de Montgomery. Iban a casarse. Pero ella murió 3 años antes de que Tallulah lo conociera. De repente, muchas cosas tenían sentido. La reticencia de Montgomery a hablar de su pasado, su a veces inexplicable melancolía en ciertos días del año, su reticencia a formar una familia, pero seguía sin explicar por qué salía con Olympia a escondidas de ella, y por qué la mano de Montgomery descansaba tan posesivamente sobre el vientre de la embarazada. Tallulah volvió a meter las fotos con cuidado en la caja, la devolvió a su sitio y la cerró. Luego sacó su teléfono y abrió el buscador. Tecleó Olympia Westwood Greenfield. Greenfield era su ciudad.
Entre los resultados había un enlace a la página web de la biblioteca local, donde se mencionaba a Olimpia como organizadora de lecturas infantiles y de un club literario. Era casi de noche, pero la biblioteca estaba abierta hasta las 7. Tallulah decidió ir allí, tal vez para ver a Olimpia en persona y comprobar qué ocurría realmente. La biblioteca municipal de Greenfield era un viejo edificio de ladrillo rojo con amplias ventanas y columnas en la entrada. El ambiente en el interior era acogedor y tranquilo. Voces silenciosas, páginas susurrantes, la suave luz de las lámparas. Tallulah se acercó al mostrador de información, donde un joven con la insignia Noah estaba terminando un libro para una anciana. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó cuando la mujer se marchó. Busco a Olimpia Westwood, dijo Tallulah. Me han dicho que trabaja aquí. Olimpia está esta noche en la sala Tú, celebrando una reunión del club literario. Noah señaló hacia la parte trasera de la biblioteca. Todo recto y a la izquierda, después de la sección de ciencia ficción. Tallulah le dio las gracias y se dirigió en la dirección indicada. No sabía qué le diría a Olimpia si se la encontraba. Lo más probable es que se limitara a mirarla desde lejos, tratando de averiguar qué clase de persona era. Había unas 10 personas de distintas edades reunidas en una pequeña sala de conferencias. Estaban sentadas en círculo, discutiendo sobre algún tipo de libro. Tallulah se asomó por la puerta de cristal y la vio de inmediato. Olimpia estaba de pie junto a la pizarra, escribiendo algo con un rotulador. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño informal y un vestido verde holgado que resaltaba su vientre redondeado. Parecía enérgica, entusiasta, gesticulando, explicando algo al grupo. Tallulah se apartó de la puerta y se dirigió a una pequeña alcoba con estanterías desde donde podía observar la sala sin que nadie se fijara en ella. Permaneció allí unos 15 minutos, observando a Olimpia. No tenía nada de la divorciada intrigante de las novelas baratas. Al contrario, parecía inteligente, seria, apasionada por su trabajo. Cuando terminó la reunión del club literario y los participantes empezaron a marcharse, Tallulah se apresuró a salir de su escondite y se dirigió a la salida de la biblioteca. No estaba preparada para un enfrentamiento directo. No ahora, con tantas preguntas sin respuesta dando vueltas en su cabeza. Al salir, Tallulah miró su teléfono. Mediodía. Aún faltaban muchas horas para que Montgomery regresara, suficientes para poner a prueba una corazonada. Abrió el mapa de su teléfono e introdujo la dirección de los padres de Montgomery. Su madre, Gladys Hemingway, vivía a 1 hora en coche de su casa. La veían en contadas ocasiones. En Navidad, a veces en Acción de Gracias. Montgomery dijo que ella y su madre no estaban particularmente unidas, y Tallulah nunca había insistido en visitas más frecuentes, pero ahora le parecía que Gladys podía saber algo importante sobre el pasado de su hijo, sobre Sinclair, sobre Olimpia, sobre lo que estaba ocurriendo ahora. El taxi la llevó a una casa pequeña y bien cuidada, con contraventanas azules y un pequeño jardín lleno de flores primaverales. Tallulah se quedó en la puerta, haciendo acopio de ingenio. Rara vez acudía a casa de su suegra sin avisar y casi nunca sola, sin Montgomery. Finalmente, abrió el portillo con decisión y siguió el camino hasta la casa. Al llamar a la puerta, oyó la voz familiar de Gladys preguntando: «¿Quién es?». «Soy yo, Tallulah». La puerta se abrió y allí estaba Gladys, una mujer bajita y elegante, con el pelo canoso recogido en un moño y unos ojos oscuros y penetrantes que se parecían a los de su hijo. «¿Tallulah?», pareció sorprendida. «¿Ocurre algo? ¿Está Montgomery contigo?». «No, estoy sola. Y no ha pasado nada terrible. Es solo que…»
Tayulá está confundida. Quería hablar contigo, sobre Montgomery, sobre su pasado. La cara de Gladys cambió, más cautelosa. Entra, dijo, haciéndose a un lado. Estaba a punto de tomar el té. Tallulah entró en la casa. Estaba limpia, era acogedora y un poco anticuada por dentro, con muebles antiguos, blondas de encaje y fotografías enmarcadas en las paredes. Gladys la condujo a la cocina donde había una tetera hirviendo. «Siéntate», dijo sacando tazas de la alacena. «¿De qué querías hablar exactamente?» Tallulah se sentó a la mesa cubierta con un mantel a cuadros. «De Sinclair Westwood», dijo sin rodeos, observando la reacción de su suegra. Gladys se quedó inmóvil un instante y luego se volvió lentamente sosteniendo la tetera. «Así que te habló de ella después de todo», dijo en voz baja. «Le dije hace mucho tiempo que era necesario». «No», sacudió Tallulah la cabeza. «No me ha contado nada, y se enteró por casualidad». Gladys suspiró, sirviendo el té en tazas. «Así son las cosas». Se sentó frente a Tallulah. «¿Y qué sabes exactamente?» «No mucho. Sé que Sinclair era la prometida de Montgomery y que murió en un accidente de coche hace 7 años, y que tiene una hermana, Olympia, con la que Montgomery aún mantiene el contacto». Gladys asintió, removiendo su té con una cuchara. «Así es. Sinclair y Montgomery estaban prometidos. Iban a casarse en otoño de ese año cuando ocurrió el accidente. Fue una época aterradora para todos. Montgomery cambió después de que ella muriera. Se encerró en sí mismo. Dejó de escribir música». «¿Música?», preguntó Tallulah sorprendida. «¿Montgomery escribía música?» «Oh, sí», sonrió Gladys. «Tenía mucho talento. Tocaba el piano desde los 6 años y luego aprendió a tocar la guitarra. Incluso tuvo su propia banda en la universidad. Sinclair decía a menudo que podría haber sido músico profesional si hubiera querido, pero después de que ella murió, lo dejó todo. Centró toda su atención en la arquitectura, se mudó a otra ciudad, comenzó una nueva vida. Creía que conocías esa faceta de su vida». Tallulah negó con la cabeza. En 10 años de matrimonio, Montgomery nunca había mencionado su pasado musical, nunca había tocado delante de ella, nunca había escuchado música clásica, nunca había mostrado mucho interés por los conciertos. «¿Y Olympia?», preguntó ella. «¿Por qué Montgomery seguía en contacto con ella?» Gladys dio un sorbo a su té, mirando pensativa por encima de la cabeza de Tallulah. Olympia y Sinclair habían estado muy unidas. Cuando sobrevino la tragedia, Olympia se había tomado muy mal la pérdida de su hermana. Montgomery se sentía responsable de ella. Se apoyaron mutuamente en su dolor, y luego se convirtió en una tradición reunirse una vez al mes para hablar de Sinclair, de la vida. Creo que era una manera para ambos de no olvidarla. «Y él nunca me habló de ello», dijo Tallulah con amargura. «Todos estos años me ha estado mintiendo sobre dónde ha estado, con quién se ha estado viendo». «No lo juzgues con demasiada dureza», dijo Gladys suavemente. «Montgomery siempre ha sido un hombre reservado. Perder a Sinclair lo retrajo aún más. Creo que tenía miedo de que no entendieras esa parte de su vida, o que estuviera celoso del pasado». «Yo habría entendido», objetó Tallulah. «Si me lo hubiera explicado». Gladys la miró fijamente. «Y, sin embargo, aquí estás, preguntando por Sinclair. Algo pasó, ¿no? ¿Algo que te hizo iniciar esta investigación?» Tallulah vaciló. ¿Debía revelar que había visto a Montgomery con una Olympia embarazada, o eso solo complicaría las cosas? «Lo vi con Olympia ayer», dijo finalmente. «Fuera del restaurante. Estaba embarazada». Gladys enarcó las cejas, sorprendida. «¿Embarazada? No lo sabía, pero ¿qué tiene eso que ver con Montgomery?» «Le ha tocado la barriga», dijo Tallulah en voz baja.
y él la miraba de una manera que era especial. «Oh», dudó Gladys, «no sé qué pasa entre ellos ahora, pero estoy segura de que si Montgomery está apoyando a Olympia en su embarazo, tiene que ver con su sentido de la responsabilidad hacia la familia Westwood». «O algo más», dijo Tayula. Gladys negó con la cabeza. «Mi hijo te quiere, Tayula. He visto cómo te mira, la forma en que habla de ti. Estoy segura de ello». Guardó silencio un momento. «Pero tienes que hablar con él. Pregúntale directamente qué te preocupa. Es la única manera de averiguar la verdad». Tayula asintió. Gladys tenía razón. Ninguna investigación le daría una imagen completa. Solo una conversación directa con Montgomery aclararía las cosas. «Gracias», dijo terminando su té. «Le agradezco su franqueza». «De nada, querida». Gladys le cubrió la mano con la suya. «Y recuerda, todos tenemos un pasado. A veces es doloroso, a veces es difícil de explicar, pero eso no significa que el presente sea menos real o menos importante». En el camino a casa de Gladys, Tallulah reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Montgomery, tocar el piano, escribir música. Todo esto le era completamente desconocido. 10 años de matrimonio y una parte tan importante de su vida permanecía oculta. ¿Tanto desconfiaba de ella que no podía compartir su pasado? Ya era de noche cuando el taxi se detuvo frente a su casa. Las luces de las ventanas le indicaron que Montgomery ya había regresado. Tayula respiró hondo, preparándose para el inevitable encuentro. ¿Debía contarle lo que sabía sobre Sinclair y Olympia o continuar su investigación? Aún no lo había decidido. Montgomery la recibió en la puerta con cara de preocupación. «¿Dónde has estado?», le preguntó. «Te he llamado varias veces, pero no has contestado». «El teléfono no funcionaba», mintió Tayula mientras entraba en la casa. «Estaba en casa de Vesper». «¿Otra vez?», se preguntó. «¿La viste ayer?». «Está pasando una mala racha, necesita apoyo». Tayula colgó la chaqueta y se volvió hacia él. «¿Y a ti? ¿Qué tal la reunión con tu cliente?». Montgomery apartó la mirada un momento. «Ha ido bien. Creo que llegaremos a un acuerdo. ¿Tienes hambre? Traje comida china». «No especialmente». Tallulah se dirigió a las escaleras. «Voy arriba a ver el correo». Él no la detuvo, y eso fue un alivio. No estaba segura de poder mantener una conversación informal durante mucho tiempo. En su despacho, Tallulah encendió el ordenador y abrió el navegador. Tenía la inquietante sensación de que se le escapaba algo importante, algún detalle que lo explicaría todo. Tecleó Sinclair Westwood Car Crash en su buscador y encontró varios artículos antiguos. El primero era del periódico local de Greenfield, fechado el 2 de mayo de 2018. «Tragedia en la autopista 35. Joven pianista muerto en colisión». Tayula empezó a leer. El artículo trataba de Sinclair Westwood, una talentosa pianista de 27 años que regresaba a casa tras un concierto en una ciudad vecina. En la autopista 35, su coche colisionó con un todoterreno conducido por un conductor ebrio. Sinclair murió en el acto. El conductor del otro coche, Jack Reeves, fue detenido y posteriormente condenado por homicidio involuntario y conducir ebrio. En el artículo había una foto de Sinclair, la misma que Tallulah había visto en la página conmemorativa. Una joven de pelo castaño y mirada pensativa. El pie de foto decía: «Sinclair Westwood, estudiante de último curso de la Juilliard School, dio un concierto benéfico para apoyar a los niños con autismo». Otro artículo, del 3 de mayo, tenía más detalles. Mencionaba que Sinclair estaba prometida con el arquitecto Montgomery Hemingway y que la boda estaba fijada para octubre de ese año. Se citaba a amigos y colegas que describían a Sinclair como una joven con talento,
entusiasta y compasiva, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Un tercer artículo, fechado el 5 de mayo, describía el funeral. Entre los cientos de dolientes se veía al prometido de la fallecida, Montgomery Hemingway, quien, según los presentes, estaba tan conmocionado por lo ocurrido que necesitó el apoyo de sus amigos para llegar a la tumba. Tayula se reclinó en su silla, sintiendo una pesadez en el pecho. Pobre Montgomery, perder al hombre que amaba tan repentinamente, tan trágicamente. No era de extrañar que no quisiera hablar de ello. Siguió buscando y encontró un artículo sobre el juicio de Jack Reeves. Fue condenado a 7 años de prisión. El artículo mencionaba que los padres de Sinclair, su hermana pequeña Olympia y su prometido Montgomery estaban presentes en la sala durante la vista y miraban al acusado con un odio indisimulado. Tallulah suspiró y cerró el navegador. Empezaba a comprender por qué Montgomery había tenido tanto cuidado en ocultar su pasado. No era solo un viejo amor que prefería no sacar a relucir. Era un trauma profundo, una herida sin cicatrizar. Pero aún quedaban preguntas. ¿Por qué seguía viendo a Olympia a escondidas de ella? ¿Por qué no podía decirle a su mujer que estaba en contacto con la familia de su prometida muerta? ¿Y qué significaba aquel gesto íntimo? ¿Su mano en el vientre de Olympia embarazada? Tayula bajó las escaleras. Montgomery estaba sentado en el salón trabajando en unos planos. Levantó la vista cuando ella entró y sonrió con una sonrisa tan familiar y cálida que a Tayula se le estrujó el corazón. «Pareces cansado», dijo. «¿Un día duro?» Se podría decir que sí. Se sentó frente a él. «Mont, quería preguntarte, ¿has tocado alguna vez un instrumento musical?» Se quedó inmóvil, con el lápiz congelado sobre el papel. Lo miró fijamente durante unos segundos y luego bajó el lápiz lentamente. «¿Por qué lo pregunta?» Me pareció extraño. En 10 años de matrimonio ni siquiera sé si tocas algo. O quizá solías hacerlo. Montgomery desvió la mirada, mirando a algún lugar por encima de su hombro. «Sí, he tocado. Piano y guitarra. Hace mucho tiempo». «¿Tocabas bien?» «No mal», se encogió de hombros. «Eso fue en otra vida, Tayula. Antes de convertirme en arquitecto. ¿Por qué nunca me lo contaste?» Él la miró, y había algo parecido al dolor en sus ojos. No le veía sentido. Hacía mucho tiempo que no jugaba. ¿Por qué? Perdí el interés. Volvió a coger el lápiz, dando a entender que la conversación había terminado. Era un pasatiempo, nada más. Tayula sabía que mentía, pero no insistió. No ahora, cuando necesitaba reunir más información. «Ya veo», dijo, poniéndose de pie. «Voy a acostarme, me duele la cabeza». Asintió, volviendo ya a sus dibujos. Por la noche, Tallulah no podía dormir. Montgomery yacía a su lado, con la respiración tranquila, pero ella no estaba segura de que estuviera dormido. Tantas preguntas se agolpaban en su cabeza, tantas cosas no dichas entre ellos. Por la mañana, se despertó al oír cerrarse la puerta principal. Montgomery ya se había ido. En su almohada había una nota. «Reunión temprano con contratistas. Volveré tarde. Con amor, M». Tallulah arrugó la nota y la tiró a la papelera. La conversación de ayer le había dejado un pozo amargo. Sentía que empezaba a enfadarse, no solo por sus mentiras, sino por la facilidad con que la había ignorado. Después del desayuno, decidió seguir investigando. Ahora que conocía el pasado musical de Montgomery, se le ocurrió una nueva idea. Subió al ático y empezó a buscar en las cajas de cosas viejas. En el rincón más alejado, bajo una vieja alfombra, encontró lo que buscaba: una funda de guitarra.
La funda de cuero estaba destartalada, pero el instrumento que había dentro parecía bien cuidado. Una hermosa guitarra acústica con cuerpo marrón oscuro e incrustaciones de nácar. Tallulah la cogió con cuidado y pasó los dedos por las cuerdas. El instrumento estaba deteriorado, pero aún así emitía un sonido agradable. En el interior de la guitarra había una elegante inscripción: Para mi Mont, con amor, que la música nunca abandone tu corazón. Siempre tuyo, Sinclair. Tallulah sintió un nudo en la garganta. Aquella guitarra había sido un regalo de Sinclair. Montgomery la había conservado todos estos años, pero nunca la había tocado, al menos no delante de ella. La conservaba como una reliquia, como el recuerdo de un amor perdido. Junto al estuche encontró una carpeta de partituras. Muchas estaban escritas a mano. Al parecer eran composiciones de Montgomery. Algunas llevaban dedicatorias: para S, una noche con S, S bajo la lluvia. Sin duda, todas habían sido escritas para Sinclair. Entre las notas, Tallulah encontró un sobre de fotografías. Había visto algunas antes, las que había encontrado en la caja del garaje, pero aquí había otras. Montgomery y Sinclair en el escenario, él con la guitarra y ella al piano, los dos en un picnic con amigos, Sinclair riendo bajo un paraguas bajo la lluvia, felices, enamorados, llenos de planes para el futuro. Una de las fotos mostraba a todo un grupo de jóvenes, obviamente amigos de Montgomery y Sinclair. Entre ellos, Tallulah reconoció a Olympia, entonces muy joven, con una larga melena pelirroja y una tímida sonrisa. Un joven de pelo oscuro y rizado estaba junto a ella, rodeándole los hombros con el brazo. En el reverso de la fotografía había una leyenda: Festival de Verano, julio de 2017, Mont y Sinclair, Olympia y Parker, Julian, Noah, Ruth. Tallulah se preguntó: Parker debía de ser el novio de Olympia en aquella época. Me pregunto qué habrá sido de él. ¿Y seguirá en contacto con Montgomery como hacía Olympia? Volvió a doblar cuidadosamente las fotos en el sobre y continuó su búsqueda. Encontró otra carpeta en la caja, esta vez con recortes de periódico, programas de conciertos, críticas de actuaciones. La mayoría eran sobre Sinclair, pero había algunos que mencionaban a Montgomery como compositor y guitarrista dotado. Un artículo afirmaba que el dúo Westwood-Hemingway muestra una rara armonía musical que trasciende el escenario. Entre los recortes, Tallulah encontró otros más recientes, los relacionados con el accidente y el juicio de Jack Reeves. Ya había visto algunos de ellos en Internet, pero aquí había otros. Un artículo decía que Montgomery hizo una emotiva declaración en el juicio, describiendo cómo la muerte de Sinclair había destrozado su vida. No solo perdí a la mujer que amaba, sino también mi música, se le citaba en el artículo. Otro recorte era de un periódico local, fechado aproximadamente un año después del accidente. En él se hablaba de la Sinclair Westwood Charitable Foundation, creada para apoyar a jóvenes músicos. Entre los fundadores de la fundación se mencionaba a los padres de Sinclair, a su hermana Olympia y a un íntimo amigo de la familia, el arquitecto Montgomery Hemingway. Se preguntaba Tallulah: ¿fundación? ¿Podría ser esta organización benéfica la razón por la que Montgomery seguía viendo a Olympia? Tenía sentido. Pero entonces, ¿por qué ocultárselo? Dejó a un lado la carpeta de recortes y se fijó en otro sobre que había en el fondo de la caja. Estaba sellado, con la escritura a mano de Montgomery: Cartas a S, no abrir. Tallulah se quedó mirando el sobre durante largo rato. Abrirlo era cruzar la última línea, invadir el espacio más privado, más íntimo de su marido. ¿Pero no había cruzado la línea cuando empezó a mentirle?
Tras dudar un momento, apartó el sobre sin abrirlo. Algunas líneas no debían cruzarse, ni siquiera cuando se buscaba la verdad. Tallulah volvió a meter todo con cuidado en la caja, dejando solo una fotografía, la de Montgomery y Sinclair actuando juntos en el escenario. Era una parte de su vida que él le había ocultado por completo, y ella necesitaba pruebas cuando se atreviera a hacerle preguntas directas. Bajó las escaleras, se sentó frente al ordenador y abrió un buscador. Esta vez tecleó Fundación Sinclair Westwood Greenfield. Enseguida apareció el sitio web de la fundación, un diseño sencillo pero elegante, una foto de Sinclair al piano en la cabecera de la página. En la sección ¿Quiénes somos?, se decía que la fundación se había creado en memoria del talentoso pianista Sinclair Westwood para apoyar a jóvenes músicos de familias con bajos ingresos. El fondo pagaba clases de música, la compra de instrumentos y la participación en concursos y festivales. Tallulah encontró nombres familiares en la lista de patronos de la fundación. Gerald y Martha Westwood, los padres de Sinclair, Olympia Westwood, su hermana y directora ejecutiva de la fundación, y Montgomery Hemingway, un amigo de la familia y uno de los fundadores. La sección de noticias del sitio web contenía información sobre un próximo concierto benéfico que se celebraría en 15 días. Concierto anual en memoria de Sinclair Westwood, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a apoyar a jóvenes talentos, rezaba el anuncio. Tallulah hizo clic en el enlace con el programa del concierto. Entre los oradores figuraban becarios de la fundación, músicos profesionales y el invitado especial de la velada, Montgomery Hemingway, que actuará en público por primera vez en 7 años con una composición escrita para Sinclair. Montgomery iba a tocar en este concierto. Al parecer, llevaba mucho tiempo preparándolo y nunca lo había mencionado en sus conversaciones con ella. Incluso ahora, cuando solo faltaban 15 días para el concierto, prefería mentir sobre reuniones con clientes y proyectos de trabajo. Tallulah sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No se trataba solo de que Montgomery saliera con Olympia. Se trataba de toda una parte de su vida que le ocultaba activamente. Su pasado, que no quería ni podía compartir. Su presente, donde ella no tenía cabida. Se secó los ojos y siguió leyendo la información de la página web. La sección Proyectos hablaba de las distintas iniciativas de la fundación. Una de ellas se llamaba Música para el Futuro y estaba dedicada a trabajar con niños con necesidades especiales de desarrollo. El proyecto estaba dirigido por Olympia Westwood, que, como se indicaba en la web, utiliza su experiencia de trabajo en una biblioteca para crear programas únicos de música y literatura. Al revisar las fotos de los actos del proyecto, Tallulah se dio cuenta de que Montgomery estaba presente en muchos de ellos. Ayudaba a los niños a sostener sus instrumentos, les enseñaba a tocar la guitarra y sonreía con más franqueza y alegría que en los últimos años. En una foto estaba de pie junto a Olympia, ambos riendo mientras observaban a una niña que intentaba sacar sonido de un ukelele. Parecían cómodos juntos, pero no como amantes, sino más bien como viejos amigos unidos por una causa común. Tallulah suspiró. Todo indicaba que sus sospechas iniciales habían sido erróneas. Montgomery no la había engañado con Olympia en el sentido tradicional de la palabra, pero sin duda estaba compartiendo con ella una parte de su vida, de su corazón, que había ocultado por completo a su esposa. ¿Por qué? Tenía miedo de que ella no lo entendiera, que ella estaría celosa del recuerdo de Sinclair, o simplemente no quería mezclar el pasado con el presente y prefería mantener esas partes de su vida estrictamente separadas. En cualquier caso, esta mentira,
Este silencio de 10 años era casi tan doloroso como si realmente la hubiera engañado. Tayulá cerró la página web y se reclinó en la silla. Ya sabía suficiente. Era hora de decidir qué hacer con esa información. Le preguntaba a Montgomery, o esperar al concierto y ver cómo explicaba su desaparición aquella noche. Cogió el teléfono y miró la hora. Era casi mediodía. Montgomery había dicho que volvería tarde. Aún le quedaban muchas horas para pensar en su próximo movimiento. El teléfono sonó en su mano, haciéndola estremecerse. El nombre de Vesper apareció en la pantalla. «Hola, Ves», dijo Tallulah, respondiendo a la llamada. «¿Qué tal estás?», preguntó de inmediato su amiga. «¿Has aprendido algo nuevo?». «Oh, sí», sonrió Tallulah con amargura. «He aprendido muchas cosas, solo que no estoy segura de que sea lo que quería saber». «¿Me lo dirás?». «Por teléfono, no. ¿Podemos vernos?». «Sí, claro. Ven a mi casa. Estaba a punto de hacer el almuerzo. Estaré allí en 1 hora». Tallulah colgó el teléfono y subió a cambiarse. En el dormitorio se detuvo frente a la foto de la cómoda. Ella y Montgomery el día de su boda. Parecían tan felices, tan seguros de su futuro. Recordó cómo lo había conocido, en la inauguración de una nueva exposición de arquitectura. Montgomery era uno de los arquitectos participantes. Su diseño para un parque municipal había ganado el primer premio. Ella trabajaba entonces como periodista para un periódico local y estaba escribiendo un artículo sobre la exposición. Parecía serio, incluso un poco reservado, pero bajo esa reticencia había tal pasión por su trabajo, tal profundidad, que ella no pudo evitar interesarse. Empezaron a hablar y al día siguiente se reunieron para una entrevista más en profundidad, seguida de una invitación a cenar en todo ese tiempo no dijo ni una palabra sobre su pasado musical, sobre Sinclair, sobre la tragedia que tanto había cambiado su vida. Cuando ella le preguntó qué había estado haciendo antes de mudarse a Greenfield, él se mostró evasivo y se limitó a decir que había estado trabajando para un estudio de arquitectura en otra ciudad, pero que quería abrir su propio estudio. Tallulah bajó las escaleras y pensó hasta qué punto conocía a su marido. ¿La quería tanto como Sinclair? ¿O solo era una candidata idónea para una vida nueva y segura donde la música, la pasión y el dolor de la pérdida no tuvieran cabida? La casa de Vesper recibió a Tallulah con el aroma de productos recién horneados y el relajante sonido del jazz. Su amiga siempre sabía cómo crear una atmósfera en la que ella quisiera relajarse y hablar. «Tienes un aspecto horrible», dijo Vesper sin rodeos abriendo la puerta. «Pasa, he hecho la tarta de arándanos que te gusta». «Dudo que la comida ayude», suspiró Tallulah entrando en el salón. «Pero gracias por preocuparte». Tallulah se hundió en el sofá, frotándose los ojos con cansancio. Los últimos días la habían agotado emocionalmente. Todo su mundo parecía haber dado un vuelco y ya no sabía qué creer. «Entonces», dijo Vesper trayendo té y pastel, «¿qué has aprendido?». Tallulah se lo contó todo a su amiga, sobre Sinclair Westwood y su trágica muerte, sobre el pasado musical de Montgomery, que mantenía completamente oculto, sobre la organización benéfica en la que estaba involucrado con Olympia. «Y aquí está lo extraño», concluyó. «Todo indica que no hay ninguna relación romántica entre Montgomery y Olympia. Solo son amigos, unidos por una pérdida común y una causa común. Pero entonces, ¿por qué me oculta tan rígidamente esta parte de su vida? Y lo más importante, ¿por qué estaba su mano en su estómago? ¿Y qué significaban sus miradas?». Vesper removió su té pensativamente. «Suena complicado», dijo al fin. «Pero supongo que solo hay una forma de saberlo con seguridad. Hablar directamente con Olympia». «Lo he pensado», admitió Tallulah, «pero no sé cómo abordarla, qué decirle». «La verdad»,
Vesper se encogió de hombros. Que eres la mujer de Montgomery, que los viste juntos y que ahora quieres entender qué está pasando. ¿Y si se niega a hablar conmigo? ¿O miente? Si ella y Montgomery son solo amigos que trabajan en la misma organización benéfica, ¿por qué iba a mentir? Vesper tiene un buen punto. Y si están ocultando algo, bueno, entonces tendrás una razón para tener una charla seria con tu marido. Tayulá suspiró. Vesper tenía razón. No más andarse con rodeos reuniendo pedacitos de información. Era hora de hacer preguntas directas. ¿Sabes dónde encontrarla?, preguntó Vesper. Sí, trabaja en la biblioteca, asintió Tallulah. Y hoy, según el horario de la página web, tiene el turno de tarde hasta las 9. Entonces, ¿qué te lo impide? El miedo, admitió Tallulah con sinceridad. Tengo miedo de descubrir la verdad, sea lo que sea. Vesper le puso una mano en el hombro. Es mejor la amarga verdad que la dulce mentira, amiga, y siempre puedes contar conmigo, averigües lo que averigües. Tallulah le apretó la mano agradecida. Gracias, Wes. Tienes razón. Hoy iré a la biblioteca. Hablaron un rato más, pero los pensamientos de Tallulah ya estaban preocupados por su próxima reunión con Olympia. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría la conversación? Y lo más importante, ¿estaría preparada para escuchar las respuestas a sus preguntas? Eran casi las 7 de la tarde cuando el taxi dejó a Tallulah en la biblioteca municipal. El edificio, tan grandioso y tranquilo durante el día, tenía ahora un aspecto casi siniestro, con las ventanas oscuras de los pisos superiores y la tenue luz que se filtraba desde las salas de lectura de la planta baja. Tallulah respiró hondo y empujó la pesada puerta. El interior estaba silencioso y casi desierto. Unos pocos estudiantes con sus ordenadores, una anciana en el departamento de publicaciones periódicas, una joven madre con su hijo en el rincón infantil. En el mostrador de información había una mujer mayor que le resultaba familiar, Edith Pruitt, la directora de la biblioteca que Tallulah había visto en su primera visita. «Buenas noches», dijo Tallulah al acercarse al mostrador. «Busco a Olympia Westwood. ¿Trabaja hoy?» Edith la miró atentamente. «La señora Hemingway, ¿verdad?» Tallulah asintió. «Olympia está en el departamento de archivos, en la tercera planta. Suba las escaleras y vaya a la izquierda». «Gracias», dijo Tallulah, dirigiéndose a las escaleras. La tercera planta la recibió en penumbra. Solo las lámparas de los escritorios estaban encendidas, creando islas de luz en la oscuridad general. Tallulah recorrió el pasillo leyendo los carteles de las puertas. Bóveda, ediciones raras, archivos. Cerca de la última puerta se detuvo, recobrando la cordura. Tras la puerta había una pequeña habitación con estanterías altas llenas de cajas y carpetas. En un escritorio junto a la ventana estaba Olympia, examinando unos documentos. La lámpara iluminaba su rostro con una suave luz dorada, haciendo que su pelo rojo se volviera casi de fuego. Cuando oyó abrirse la puerta, Olympia levantó la vista y sonrió. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó, pero la sonrisa se le congeló al reconocer al visitante. «¿Señora Hemingway?» «Tallulah», dijo mientras entraba en la habitación y cerraba la puerta tras de sí. «No nos han presentado formalmente, pero creo que ya sabe quién soy». Olympia cerró con cuidado la carpeta que estaba estudiando y se enderezó en la silla. «Sí, claro que lo sabe, la mujer de Montgomery». Guardó silencio un segundo e indicó a Tallulah que se sentara en la silla de enfrente. «Supongo que esta visita no es casual». Tallulah se sentó, escrutando a la joven que tenía delante. Olympia era guapa, pero no la belleza brillante y llamativa de las modelos fotográficas. Su belleza era más suave, más natural. Ojos verdes e inteligentes, ligeras pecas en la nariz, labios expresivos,
y esa barriga redondeada, visible incluso bajo el vestido holgado. «Os vi a ti y a Montgomery», dijo Tayulá sin rodeos, «fuera del restaurante Laurel Wreath, hace 2 días». Olimpia no pareció sorprendida ni avergonzada. Se limitó a asentir. «¿Y quieres saber qué nos une?» «Sí». Tallulah cruzó las manos sobre el regazo para ocultar su temblor. «Ya sé algo. Sobre Sinclair, que era la prometida de Montgomery y que murió en un accidente de coche. Sobre la organización benéfica que dirigen juntos, pero hay cosas que no entiendo». «¿Cómo qué? ¿Por qué Montgomery nunca me habló de Sinclair? ¿Por qué ha mantenido vuestras reuniones en secreto todos estos años?» Y respiró hondo. «¿Por qué te puso la mano en el estómago cuando estabas fuera del restaurante?» Olimpia la miró fijamente durante un largo instante, como si estuviera evaluando qué decir. Luego suspiró y se recostó en la silla. «Es una historia complicada», dijo en voz baja. «Y lamento que te enteres de esta manera. Montgomery debería habértelo contado él mismo. Se lo he contado muchas veces». «Así que cuéntamelo tú», pidió Tallulah. «Por favor». Olimpia asintió y empezó a hablar. «Sinclair era mi hermana mayor. Estábamos muy unidas a pesar de la diferencia de edad. Ella era 5 años mayor que yo. Cuando trajo a Montgomery a casa por primera vez, supe enseguida que la cosa iba en serio. Eran perfectos el uno para el otro. Los dos eran músicos, creativos y apasionados». Sonreía al recordarlo. «Estuve mucho con ellos, en conciertos, en ensayos, simplemente pasando el rato con los amigos. Montgomery llegó a ser como un hermano mayor para mí. Cuando anunciaron su compromiso, nadie se sorprendió. Todo el mundo lo esperaba. La boda iba a ser en otoño». Olimpia vaciló y Tallulah la vio parpadear conteniendo las lágrimas. «Pero entonces ocurrió el accidente», dijo Tallulah en voz baja. «Sí, un conductor borracho en la autopista. Sinclair volvía de un concierto benéfico. Murió en el acto. Los médicos dijeron que no sufrió. Pero fue un golpe terrible para todos nosotros, especialmente para Montgomery. Él y Sinclair habían estado juntos durante 5 años, haciendo planes, soñando con el futuro, y de repente se había acabado». Olimpia cogió un vaso de agua y bebió un sorbo. Montgomery estaba en un estado terrible después del funeral. Había dejado la música, ni siquiera podía oírla. Dejó de hablar con sus amigos. Solo se encerró en sí mismo. Todos estábamos preocupados por él. Intenté mantener el contacto, le telefoneaba, le escribía, a veces iba a verle. Al principio no reaccionó mucho, pero poco a poco empezó a descongelarse. «¿Y seguisteis siendo amigos?», dijo Tallulah. «Sí. No fue solo el recuerdo de Sinclair lo que nos mantuvo unidos, sino un afecto genuino. Él me ayudó con mis estudios, yo lo ayudé a seguir con su vida. Un año después de la tragedia, mis padres sugirieron que creáramos una organización benéfica en memoria de Sinclair, que siempre quiso ayudar a los jóvenes músicos. Montgomery participó activamente en ese proyecto. Creo que le ayudó a encontrar un nuevo propósito en la vida». Tallulah asintió. Eso explicaba muchas cosas, pero no todo. «Y entonces me conoció a mí», dijo. «Sí», sonrió Olimpia. «Me habló de ti, de cómo os conocisteis en la exposición, de cómo te interesaban sus proyectos. Me alegré por él. Se merecía un nuevo amor, una nueva vida. Todos queríamos eso. Pero nunca me habló de su pasado, sobre Sinclair, sobre ti. ¿Por qué?» Olimpia se frotó la sien pensativamente. «Montgomery es un hombre complicado, Tallulah. Perder a Sinclair lo cambió. Él dividió su vida en un antes y un después. No quería que esas partes se superpusieran. Al principio fue una reacción de defensa. Era demasiado doloroso hablar del pasado.
Luego creo que se convirtió en un hábito, y cuanto más tiempo permanecía en silencio, más difícil resultaba iniciar una conversación. Pero seguíais viéndoos, dice Talulá. Todos estos años. Sí, más o menos una vez al mes. Generalmente para discutir asuntos de la fundación, a veces solo para hablar. Tal vez para Montgomery estas reuniones eran una especie de una conexión con un pasado que no quería dejar ir por completo, pero siempre hablaba de ti con cariño, siempre enfatizaba lo importante que eras en su vida. Tayulá sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Quería creer a Olimpia, pero le quedaba la pregunta más importante. ¿Y el bebé?, preguntó, señalando con la cabeza el vientre de Olimpia. ¿Es de Montgomery? Olimpia se puso la mano en la barriga y su rostro se suavizó. En un sentido genético, sí, dijo en voz baja. Pero no en el sentido que probablemente supones. Talula sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué significa eso? Olimpia respiró hondo. Tengo 32 años, Talula. Siempre he soñado con una familia, con tener hijos, pero no ha funcionado. He tenido relaciones, pero nada serio. El año pasado decidí que no quería seguir esperando al hombre adecuado. Quiero tener un hijo para mí. Al principio pensé en un donante anónimo de un banco de esperma, pero la idea de que mi bebé tuviera la mitad de sus genes de un completo extraño me inquietaba. Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. Y entonces pensé en Montgomery. Le conocía desde hacía años. Sabía que era un hombre inteligente, con talento y decente. Confiaba en él. Y recordé cómo él y Sinclair soñaban con tener hijos. Olimpia miró directamente a los ojos de Talulá. Sé que suena extraño, pero para mí había una cierta justicia. Montgomery estaba tan estrechamente ligado a nuestra familia. Era casi parte de ella. Talulá sintió que las náuseas le subían a la garganta. Esto no era lo que esperaba oír. Le pediste a mi marido que fuera el padre de tu hijo, dijo, tratando de mantener la voz firme. Y él había aceptado. No padre, se apresuró a corregir Olimpia. Donante. No participará en la educación del niño, no tendrá derechos ni responsabilidades legales. Es mi decisión, mi responsabilidad. Montgomery solo me ayudó. Te ayudó a quedarte embarazada, aclaró Talulá. Olimpia se sonrojó. No como tú crees. Todo se hizo a través de la clínica, inseminación artificial. Nunca ha habido ni hay ninguna relación romántica o sexual entre nosotras. Somos amigos, Talulá, solo amigos. A Talulá le costaba digerir lo que estaba oyendo. Era mejor que una aventura, pero seguía pareciéndole una traición. Montgomery había tomado una decisión tan importante, convertirse en el padre biológico del hijo de otra mujer, sin consultarla, sin decir una palabra. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, sin ocultar el dolor en su voz. ¿Por qué lo ocultaron los dos? Olimpia bajó los ojos, culpable. Fue idea suya. Dijo que te lo diría él mismo cuando llegara el momento. Intenté convencerlo de que debía saberlo, pero se mostró inflexible. Miró a Talulá. Creo que tenía miedo. Miedo de que no lo entendieras, de que te enfadaras o te pusieras celosa, o que pensaras que eso disminuía sus sentimientos por ti. ¿No es cierto?, preguntó Talulá con amargura. Está dispuesto a tener un hijo contigo, pero en 10 años de matrimonio ni una sola vez me ha hablado en serio de tener hijos. Olimpia negó con la cabeza. Eso es diferente, Talulá. Montgomery no será el padre de este niño en el sentido más amplio de la palabra. Él solo dio una parte de sí mismo para ayudarme a realizar mi sueño, y tal vez para cumplir un poco el sueño de Sinclair. Ella deseaba tanto tener hijos. Talulá sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El dolor y el resentimiento la abrumaban.
Todo este tiempo, Montgomery había estado viviendo una doble vida, no engañándola físicamente, pero sí emocionalmente, compartiendo su corazón, sus pensamientos, sus genes con otra mujer, manteniéndolo todo en secreto para ella. «Deberías hablar con él», dijo Olimpia en voz baja. «Escucha su explicación. Sé que te quiere. Solo está confundido sobre sus sentimientos, su pasado y su presente». Tallulah se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Para cuándo el bebé?», preguntó. «En agosto», respondió Olimpia. «3 meses más. ¿Es niño o niña?». «Niña». Olimpia sonrió involuntariamente, poniéndose la mano en el estómago. «Voy a llamarla Lyra». A Sinclair le encantaba ese nombre. Tallulah asintió. Todo estaba relacionado con Sinclair, con el pasado de Montgomery, con la vida de la que él la había excluido por completo. «¿Está contento de que vayas a tener un bebé?», preguntó. «Sí», respondió Olimpia con sencillez. Se conmovido cuando le pedí ayuda y se emocionó mucho cuando supo que estaba embarazada. Es para él, no sé, quizá una forma de curarse, una oportunidad de crear algo bueno a partir de todo ese dolor y pérdida. Tallulah se levantó. De repente le costó respirar en aquella pequeña habitación, con aquella mujer que llevaba en su vientre al hijo de su marido, aunque no en el sentido tradicional. «Gracias por su franqueza», dijo. «Tengo que irme». Olimpia también se levantó, un poco incómoda por su posición. «Espero que encuentres la manera de entenderle, Tallulah. Montgomery es un buen hombre, nunca quiso hacerte daño». Tallulah la miró durante un largo instante. Tal vez lo hizo. Pero lo hizo. Al salir de la biblioteca al aire fresco del atardecer, Tallulah inhaló profundamente, tratando de calmar su acelerado corazón. La información que había recibido le daba vueltas a la cabeza. Montgomery no la había engañado en el sentido habitual, pero había aceptado ser el padre biológico del hijo de Olimpia. Se lo había ocultado. Mintió sobre sus encuentros, sobre el pasado, sobre el presente. Sacó el teléfono para llamar a un taxi y vio las llamadas perdidas de Montgomery. 3 llamadas en la última hora. Tuvo que suponer que ya estaba en casa y preocupado por dónde estaba ella. Tallulah dudó. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había aprendido, para digerir el shock, para lidiar con el resentimiento y la ira. ¿Estaba preparada para enfrentarse hoy a Montgomery? Pero otra parte de ella ansiaba respuestas ahora mismo. 10 años de mentiras e insinuaciones eran suficientes. Se merecía la verdad, toda la verdad, directamente de labios de su marido. Como salidas de la niebla, le vinieron a la mente las palabras de Vesper. Más vale la amarga verdad que la dulce mentira. Sí, su amiga tenía razón. Basta de especulaciones y suposiciones. Era hora de una conversación franca. Tallulah marcó el número de un taxi y pidió que la llevaran a casa. Mientras el coche circulaba, se preguntaba qué diría Montgomery, cómo empezaría la conversación, si podría mantener la calma y escuchar sus explicaciones sin romper a gritar o a llorar. Al llegar a la casa, vio luces encendidas en las ventanas. Montgomery estaba en casa, esperándola, probablemente preocupado, o inventando otra mentira para explicar dónde había estado hoy. Tallulah pagó al taxista y caminó lentamente hacia la casa, cada paso difícil, como si sus piernas fueran de plomo. Se detuvo en el porche, recobrando la cordura. ¿Qué le esperaba tras aquella puerta? ¿Más mentiras? ¿O finalmente la verdad? Metió la llave en la cerradura y la giró, sintiendo que terminaba un capítulo de su vida y comenzaba uno nuevo, más complicado, más doloroso, pero quizá más honesto. La puerta principal se abrió con un chirrido familiar. Tallulah entró en la casa,
sintiendo una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera observando desde la barrera. Del salón llegaban los sonidos apagados de la televisión. Colgó la chaqueta en el perchero, respiró hondo y entró. Montgomery estaba sentado en el sofá con el portátil en el regazo, pero no estaba trabajando, solo mirando la pantalla con fijeza. Cuando oyó pasos, levantó la vista. Tenía la cara demacrada y los ojos preocupados. «¡Talulá!». Dejó el portátil a un lado y se levantó. «¿Dónde has estado? He llamado varias veces». Ella se detuvo en la puerta, dudando si acercarse. «Estaba en la biblioteca», dijo en voz baja, «hablando con Olympia Westwood». Montgomery se quedó helado. Su rostro palideció al instante, sus ojos brillaron de miedo, como si le hubieran pillado infraganti. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, pero no dijo nada. «¿No quieres preguntar de qué hemos hablado?», preguntó Talulá, con la misma voz firme que le había costado un esfuerzo increíble. Montgomery se hundió de nuevo en el sofá como si las piernas ya no le sostuvieran. Balbuceó. «Talulá, puedo explicarlo». «Por fin», sonrió con amargura. 10 años de silencio, y ahora que me he enterado de la verdad por otro hombre, puedes explicarme». Cruzó la habitación y se sentó en la silla frente a él, cruzando las manos sobre el regazo. Así que se sentaron mirándose el uno al otro lado de la mesa de café, como si estuvieran en negociaciones formales, no como marido y mujer. «¿Qué te dijo Olympia exactamente?», preguntó Montgomery en voz baja. «Todo», respondió Talulá. «Sobre Sinclair, sobre tu compromiso, sobre su muerte, sobre la caridad, y el niño que lleva, su bebé». Montgomery se estremeció ante esas palabras. «Eso no es del todo exacto, Talulá. Solo soy el donante, no el padre. No participaré en la crianza de este niño». «¿Y se supone que eso debe hacerme sentir mejor?», preguntó, sintiendo cómo aumentaba su enfado. «¿Que solo donaste esperma y no te acostaste con ella? ¿Que eres el padre biológico pero no vas a ser el verdadero?». «No me refería a eso», Montgomery negó con la cabeza. «Solo quería aclarar los hechos». «Los hechos», repitió Talulá. «Hablemos de los hechos. Hecho 1. Nunca me hablaste de Sinclair. Hecho 2. Mantuviste en secreto que estabas en contacto con su hermana. Hecho 3. Aceptaste ser el donante de Olympia sin hablarlo conmigo, tu mujer. ¿Cuál de estos hechos es incorrecto?». Montgomery se pasó la mano por la cara, como si intentara quitarse el cansancio. «Nada», respondió en voz baja. «Todo es cierto». Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por la voz apagada del presentador de las noticias en la televisión. Talulá se acercó y apagó el mando a distancia. El silencio se hizo absoluto. «¿Por qué?», preguntó por fin. «¿Por qué me has ocultado una parte tan importante de tu vida?». Montgomery se miró las manos durante un largo rato, como si tuviera la respuesta escrita en ellas. Luego levantó la vista, con los ojos llenos de un dolor que Talulá nunca había visto antes. «Quería protegerte», dijo, «y a mí mismo, y lo que teníamos, nuestro presente». «¿Protegernos de qué?». «Del pasado, del dolor, de todo». Talulá negó con la cabeza. «Esa no es una respuesta, Montgomery. No podías protegerme ocultando la verdad. Solo retrasaste lo inevitable, y empeoraste el golpe cuando la verdad salió a la luz». Él asintió, reconociendo su punto de vista. «Ahora lo sé, pero entonces…». Respiró hondo. «Cuando nos conocimos yo aún estaba roto. Solo habían pasado 3 años desde la muerte de Sinclair y apenas había empezado a aprender a vivir de nuevo. Tú fuiste como un soplo de aire fresco en mi vida. No conocías mi pasado, no me mirabas con lástima como todos los demás. Simplemente me viste como un hombre,
un arquitecto, un hombre, no un viudo, no alguien que había perdido a su novia. Guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos. Al principio no te hablé de Sinclair porque era demasiado doloroso. Luego, entonces temí que me vieras de otra manera si lo sabías, que las cosas cambiaran entre nosotros. Y cuanto más tiempo permanecía en silencio, más difícil se hacía empezar esta conversación. ¿Cómo le explicas a alguien con quien has vivido 5, 7, 10 años por qué has estado ocultando una parte tan importante de tu vida? Tayulá escuchaba, intentando comprenderle, pero el dolor de la traición no la dejaba escapar. ¿Y Olimpia? ¿Sus encuentros? ¿Por qué has mentido al respecto todos estos años? Montgomery se frotó el puente de la nariz. Al principio solo había sido una costumbre, no hablar del pasado. Olimpia formaba parte de ese mundo, de esa vida. Y entonces, no sé, Tayulá, se convirtió en dos mundos diferentes. Mi vida contigo y la parte de Sinclair, la fundación, la música, eran paralelos, no se superponían, y era más fácil. ¿Más fácil para quién?, preguntó Tallulah con amargura. Me mentiste, Montgomery. Dijiste que trabajabas hasta tarde cuando en realidad la estabas viendo. Te inventaste clientes y proyectos que no existían. No son mundos paralelos, son mentiras. Bajó la cabeza, aceptando la acusación. Es verdad, era mentira, y soy culpable ante ti. Tallulah sintió que su ira se mezclaba con el dolor. Había amado a este hombre durante 10 años, compartiendo su vida, sus sueños, su cama, y en todo ese tiempo no lo había conocido de verdad. ¿Y el bebé?, preguntó en voz baja. ¿Cómo has podido tomar una decisión así sin consultarme? Montgomery levantó la vista, sus ojos suplicando comprensión. Era una decisión difícil. Olimpia vino a verme hace un año. Dijo que quería un hijo, pero que no quería esperar al hombre adecuado, que estaba pensando en la inseminación artificial, pero que le preocupaba que el donante fuera el hombre adecuado. Negó con la cabeza. Al principio dije que no. Dije que era demasiado extraño. Pero ella siguió hablando, siguió explicando sus razones, y cuanto más lo pensaba, cuanto más te gustaba la idea, terminó Tayulá por él. No exactamente, replicó él. Pensé en Sinclair, en cómo soñaba con tener hijos, en que nunca sería madre, y también hizo una pausa como si buscara las palabras. Pensé que le debía algo a la familia Westwood. Perdieron una hija, una hermana, perdieron el futuro que podría haber sido, y yo sigo aquí. He seguido adelante. Te tengo a ti, nuestra vida, y ellos tienen... ¿Y has decidido compensar su pérdida con tus genes?, preguntó Tayulá. Él se estremeció ante sus palabras. Cuando lo dices así, suena terrible. ¿Cómo se supone que tiene que sonar, Montgomery? Decidiste engendrar el hijo de otra mujer sin pedir la opinión de tu esposa. ¿Cómo se supone que debo tomármelo? Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad más allá del cristal. Sabía que me había equivocado al ocultártelo, dijo sin volverse. Pero temía tu reacción. Temía que no lo entendieras, que lo vieras como una traición. Pensaba decírtelo cuando estuviera seguro de que Olimpia estaba realmente embarazada, pero no encontraba las palabras adecuadas. No sabía cómo empezar esta conversación. Así que decidí no empezar, dijo Tayulá. Se dio la vuelta con angustia en los ojos. Soy un cobarde, Tayulá. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de tu ira, de tu incomprensión. Pero al final lo empeoré, lo sé. Tayulá cerró los ojos. Tantas emociones bullían en su interior. Rabia, dolor, decepción. Pero debajo de todo eso había otro sentimiento.
compasión por el hombre que había perdido a su primer amor de forma tan trágica y que nunca se había recuperado del todo de esa pérdida. ¿Todavía la quieres?, preguntó en voz baja. ¿A Sinclair? Montgomery caminó lentamente hacia el sofá y se sentó, mirando directamente a Tayulá. Sí, respondió con sinceridad. Una parte de mí siempre la querrá, pero no es el mismo amor que siento por ti. Es como un eco, un recuerdo de un sentimiento que una vez fue. Es silencioso. Y te amo aquí y ahora, viva, real. Mi mujer, mi roca, mi hogar. Tallulah sintió que las lágrimas acudían a su garganta, pero las contuvo. Entonces, ¿por qué no confiaste en mí lo suficiente como para decirme la verdad? 10 años, Montgomery. 10 años llevando una doble vida. Tenía miedo, respondió él con sencillez. Miedo de que me vieras como una persona diferente, de que dejaras de quererme si supieras la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Tayulá. ¿Que tuviste un pasado antes de mí? ¿Que amaste a otra mujer que murió trágicamente? ¿Que eras músico? Ninguna de esas cosas haría que te quisiera menos. Al contrario, Montgomery, te hubiera amado más, sabiendo por lo que pasaste. Bajó la cabeza. Ahora lo entiendo. Pero entonces no era capaz de pensar racionalmente. Perder a Sinclair me cambió. Me volví cauteloso, temeroso de perder lo que me importaba de nuevo. Y en su lugar me arriesgué a perderlo todo a través de mentiras. Sí, levantó la vista hacia ella. Lo siento, Tayulá, más de lo que puedo expresar con palabras. Se sentaron en silencio durante un rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, proporcionando una melodía de fondo a su conversación. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Montgomery. ¿Qué nos va a pasar? Tallulah respiró hondo. No lo sé, respondió con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo, para digerirlo. Comprendo tus motivos, Montgomery, de verdad, pero me has estado mintiendo todos estos años. Has tomado decisiones que nos afectan a ambos sin consultarme. Eso no es fácil de perdonar, asintió con la cabeza. Lo comprendo, y estoy dispuesto a darte todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista para continuar la conversación, si quieres continuarla. Tallulah vio el miedo en sus ojos. Tenía miedo de que se fuera, de que fuera el fin de su matrimonio, y una parte de ella quería eso, levantarse e irse, dejando atrás todos estos años construidos sobre mentiras. Pero otra parte recordaba las cosas buenas, sus viajes juntos, las largas conversaciones tomando café, el apoyo en momentos de necesidad. Quiero saber más de Sinclair, dijo de repente, sobre cómo era ella, sobre su vida juntos, sobre su música. Montgomery la miró sorprendido. ¿De verdad? ¿Realmente quieres saber? Sí. Si vamos a salvar nuestro matrimonio, necesito conocerte por completo, Montgomery. No solo la parte que estás dispuesto a mostrarme. La miró por un largo rato, luego asintió y comenzó a hablar. Le contó cómo había conocido a Sinclair en un festival de música. Ella actuaba en solitario y él tocaba con un grupo de amigos. Cómo empezaron a salir, cómo hacían música juntos, cómo se complementaban. Habló de su muerte, de cómo iba camino del hospital, sabiendo ya que llegaba demasiado tarde, que ella se había ido. Cómo no pudo tocar la guitarra durante meses, cómo intentó mitigar el dolor trabajando, mudándose, viviendo una nueva vida. Y contó cómo había conocido a Tallulah, una periodista brillante e inteligente que se interesaba por su proyecto arquitectónico, que no le miraba con lástima como todo el mundo. Cómo se había ido enamorando poco a poco de ella, pero tenía miedo de volver a perderla, miedo de abrirse del todo. Tallulah escuchaba sin interrumpir.
En un momento dado se dio cuenta de que estaba llorando, en silencio, sin sollozos, solo lágrimas que corrían por sus mejillas. Lloraba por Sinclair, a quien no conocía, por Montgomery, que nunca se había recuperado del todo de aquella pérdida, por ella misma y por los 10 años que podrían haber sido más profundos, más plenos, si aquella reticencia no se hubiera interpuesto entre ellos. Cuando terminó, ya era de noche al otro lado de la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Se sentaron en silencio, solo interrumpido por el sonido de las gotas en el techo. «Quiero enseñarte algo», dijo Montgomery, levantándose del sofá. Salió de la habitación y regresó unos minutos después con una guitarra, la misma que Tallulah había encontrado en el desván. Se sentó y pasó suavemente los dedos por las cuerdas. «Nunca he tocado delante de ti en todos estos años», dijo en voz baja. «Pero he tocado cuando no estabas en casa, a veces, solo para no olvidar cómo hacerlo. Y en preparación para el concierto». «¿El concierto en memoria de Sinclair?», Tallulah preguntó. «Vi el anuncio en la página web de la fundación», asintió, afinando su guitarra. «Puedes venir conmigo, si quieres». «Me lo pensaré», respondió. Montgomery asintió, aceptando su incierta respuesta. Entonces empezó a tocar, una melodía suave y melancólica que poco a poco se fue haciendo más compleja, más profunda. Sus dedos se movían con seguridad por las cuerdas, extrayendo sonidos llenos de anhelo y esperanza al mismo tiempo. Tallulah nunca le había oído tocar. Le reveló una faceta totalmente nueva de su marido, sensual, vulnerable, expresando emociones que tan raramente mostraba en la vida ordinaria. Cuando se apagaron las últimas notas, se enjugó más lágrimas. «Ha sido precioso», dijo. «¿Cómo se llama la pieza?» «El principio», respondió él. «La escribí después de casarnos». Tallulah sintió que algo le daba vueltas en el alma. Esta música hablaba de ellos, de un nuevo comienzo tras el dolor y la pérdida. Y él nunca la había compartido, la había mantenido en secreto, como tantas otras cosas. «Estoy cansada», dijo poniéndose de pie. «Necesito tiempo, Montgomery, tiempo para pensar en todo». Él asintió. «Entiendo. Puedo dormir en la habitación de invitados si quieres». Tallulah negó con la cabeza. «No, este es nuestro dormitorio, nuestra casa». Se quedó callada un momento. «Tenemos mucho que discutir, mucho que decidir, pero no esta noche. Esta noche solo quiero dormir». Subieron las escaleras, preparándose para dormir en un extraño y tenso silencio. Tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido a su lado, Tallulah reflexionó sobre el futuro. ¿Sería capaz de perdonarle? ¿Sería capaz de volver a confiar en él? ¿Sería capaz de aceptar su vínculo con Olympia y el niño que pronto nacería? No conocía las respuestas a estas preguntas. Solo sabía que tenían un largo y duro camino por delante para reconstruir lo que había sido destruido por años de desconfianza y mentiras. «¿Tallulah?», Montgomery llamó suavemente en la oscuridad. «¿Estás despierta?» «No», respondió ella. «Te quiero. Pase lo que pase, que lo sepas. Y haré lo que sea para ganarme tu perdón, si me das la oportunidad». Tallulah guardó silencio durante tanto tiempo que él debió pensar que no respondería. Pero entonces ella dijo: «Yo también te amo, Montgomery, pero el amor no lo es todo. Necesitamos confianza, honestidad y mucho trabajo para reconstruir lo que has destruido». «Lo sé», susurró, «y estoy preparada para ese trabajo». Ella se volvió hacia él en la oscuridad. «Empieza por llevar a Olympia a cenar. Quiero conocerla mejor. Y hablar sobre el bebé, sobre el papel que todos desempeñaremos en su vida». Montgomery se quedó en silencio por un momento,
Luego susurró: «Gracias. Eres una mujer increíble, Tallulah». «No, solo soy una persona tratando de darle sentido a una situación difícil, como tú». Cerró los ojos escuchando la lluvia fuera de la ventana y la respiración acompasada de su marido. Había un largo camino por delante, lleno de conversaciones difíciles, revelaciones dolorosas y quizás nuevos comienzos. No sabía a dónde la llevaría ese viaje. Solo sabía que estaba dispuesta a dar el primer paso, no por Montgomery ni por su matrimonio, sino por sí misma, para descubrir de qué era capaz cuando todo aquello en lo que creía se pusiera en tela de juicio. Tallulah se durmió pensando que la mañana traería un nuevo día, nuevas posibilidades y tal vez una nueva comprensión de lo que significaba amar a alguien por completo, con todo su pasado, presente y futuro, con todos sus errores y secretos. Porque en eso consistía el verdadero amor, no en idealizar a alguien, sino en aceptarlo tal y como es. Y tal vez eso era lo que ambos tenían que aprender una y otra vez.